La electrónica molecular es un campo relativamente nuevo, aunque en realidad empezó hace 30 años, en los años 70, gracias a un artículo seminal de dos investigadores americanos llamados Aviram y Ratner, en el que se predecía, se describía lo que sería un rectificador molecular, que es un elemento electrónico, o sería un elemento electrónico basado en una molécula contactada entre electrodos metálicos que dejaría pasar la corriente para determinadas polaridades del voltaje. Por ejemplo, para voltajes positivos la corriente sería mucho mayor que para voltajes negativos. Entonces, bueno, basado en este artículo seminal, pues se llevaron a cabo una serie de experimentos en los años 90 en los que se estudiaron fullerenos sobre superficies y moléculas sencillas sobre superficies contactadas con un microscopio de efecto túnel, y en estos experimentos pues se consiguió medir por primera vez la corriente a través de moléculas. Y bueno, pues la idea detrás de la electrónica molecular es utilizar las moléculas como elementos electrónicos, porque en electrónica hay una ley que es la ley de Moore, que dice que el tamaño de los elementos electrónicos, o de los transistores, o de los elementos que hay en los circuitos electrónicos, pues se reduce, de los ordenadores y smartphones, por ejemplo, se reduce a la mitad cada 2 años. Eso implica que llegará un momento que nos acercaremos al tamaño atómico, que será dentro de poco, y entonces para tamaños muy pequeños será necesario buscar alternativas, porque los elementos basados en silicio, como los actuales, no funcionan, funcionan muy mal. Bueno, en principio los móviles y los ordenadores basados en electrónica molecular, pues al estar formados por elementos mucho más pequeños que los actuales y mucho más eficaces, se espera que sean mucho más eficaces, pues en principio los móviles y los ordenadores serían muchísimo más rápido que los actuales y tendría muchísima más capacidad, no solamente los móviles y los ordenadores, sino también, por ejemplo, los elementos de almacenamiento. Se podría multiplicar por varios factores de 10, la capacidad de almacenamiento de los discos duros actuales. Se puede decir que la principal razón es que el grafeno, hace poco se consiguió aislar por primera vez una capa de grafito, lo que se conoce como grafeno, y entonces gracias a este descubrimiento, pues hay mucho interés en estudiar el grafeno y utilizarlo en diversos ámbitos. Entonces, por otro lado, la electrónica molecular actualmente tiene problemas tiene problemas importantes que están relacionados principalmente con el hecho de que las moléculas contactadas entre superficies metálicas, como superficies de oro, pues son inestables, y la corriente que pasa a través de ellas pues da mucho ruido. Entonces la idea es utilizar el grafeno, en vez de utilizar el oro, utilizar el grafeno, porque el grafeno es un material más estable que el oro, y la idea es poner moléculas más o menos con grupos de contacto anchos, que al ponerlas sobre el grafeno pues den conductancias que sean estables, de forma que la corriente que pasa a través de la molécula siempre sea la misma, o sea muy similar siempre. Nosotros estamos en un proyecto en el que colaboran, como os comentaba, universidades inglesas y universidades holandesas, y lo que hacemos nosotros es estudiar desde el punto de vista teórico, utilizando simulaciones numéricas, pues las propiedades de estos sistemas. Básicamente lo que hacen los químicos, es una colaboración multidisciplinar en la que los químicos sintéticos lo que hacen es sintetizar las moléculas, diseñar moléculas con unas determinadas propiedades. Luego los químicos físicos o ingenieros electrónicos lo que hacen es medir la corriente que pasa a través de esas moléculas, y nosotros con las simulaciones explicamos las medidas que realizan los demás equipos experimentales. Y explicamos y esperamos predecir nuevos sistemas de electrónica molecular.